Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar de la interpretación que se le debe dar al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un artículo que quizá no es de los más conocidos, quizá no es de los que forman parte de la discusión cotidiana del constitucionalismo mexicano, pero que aborda un tema sin duda importante y del interés de la opinión pública, como lo es el régimen constitucional de retribuciones y remuneraciones de los servidores públicos del Estado mexicano. Y digo del Estado mexicano porque, como ya nos lo van a explicar nuestros invitados, pues hay en este artículo 127 de nuestra Carta Magna una dimensión propiamente federal, pero también una dimensión en el ámbito de las entidades federativas. Bueno, para entender el alcance de esta importante disposición, le doy la bienvenida al programa a Bruno Alejandro Acevedo. Bruno, bienvenido. Gracias por la invitación, doctor. Un gusto recibirte. Igualmente. Y también a Guadalupe de la Paz Varela. Guadalupe, bienvenida. Hola, Miguel. Muchas gracias a ustedes Un gusto por la invitación. Recibirte. Igualmente. Guadalupe, pues en primer lugar te quisiera pedir que nos ayudes a entender el contenido del 127, porque me parece que es la base a partir de la cual se puede hacer un comentario, un análisis, pero pues siempre tomando en cuenta, pues antes que nada, la Constitución, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? Es un artículo, desde mi punto de vista, muy importante en la Constitución, a lo mejor poco visto, como aclarabas en un principio, pero que ahora tenemos la atención muy grande en él. Es una disposición que existe en su redacción actual desde una reforma de 2009. La redacción original de 1917, perdón, era muy sencilla porque simplemente exigía que los servidores públicos o los trabajadores del Estado recibieran una compensación por el servicio que prestaban. Tiene una reforma constitucional posterior de 1982 que es importante porque empieza a hablar de presupuesto, cambia el concepto de compensación por remuneración y exige que ésta sea proporcional al servicio que presta este servidor público de los tres poderes del Estado, de la Federación, de las entidades federativas. Pero la reforma de 2009 le da un contenido importantísimo a este artículo 127 de la Constitución, porque fija los límites que debe tener la remuneración que reciben los servidores públicos, tanto de la Federación como de las entidades federativas. Unos límites muy interesantes, sujetos a unos principios que ameritan toda una lectura profunda, pero además una materialización todavía más detallada y que es la que podría arrojar un poco de inconvenientes. Pero el otro detalle... Déjame nada más aquí te pregunto, cuando usas el término materialización, ¿te refieres al desarrollo que eventualmente podrá tener? Porque obviamente ahorita lo vamos a ver, pero pues la propia naturaleza de una norma constitucional implica un alto grado de generalidad, ¿no? Claro. Y cuando tú dices, ¿cómo se materializa esto? ¿Te refieres al desarrollo? El desarrollo de la ley, pero los principios constitucionales son tan importantes porque es una disposición que, además de fijar los límites en la conformación de la remuneración y tener un referente máximo que no es el preeminente, que es el presidente de la República, estos límites a la vez se convierten en una garantía para el servidor público. Hay quien puede entenderlos como incluso un derecho fundamental de los servidores públicos a recibir una remuneración justa, digna, proporcional a las funciones que desarrollan. Y esto no solamente en beneficio del servidor público, sino en beneficio de toda la sociedad. ¿Qué le interesa a la sociedad? Tener un servicio público capacitado, competente, honesto. Eso regula el 127, es más importante de lo que imaginamos, porque además va completamente vinculado a presupuesto y a otra serie de disposiciones constitucionales que vigilan el buen ejercicio del presupuesto, pero también vigilan todos estos derechos que finalmente también tiene un servidor público y que sí son derechos fundamentales. Oye, pero alguien te podría preguntar, por ejemplo, Guadalupe, ¿qué diferencia hay entre el 127 y el 123 apartado B? Porque el 123 apartado B también regula las condiciones de ejercicio laboral de servidores del Estado mexicano. Claro, pero entendido como el salario general o el salario base, el 123. Aquí el concepto es todavía más amplio porque
la remuneración incluye el pago en efectivo y el pago en especie. Y este 127 además habla de apoyos o de otro tipo de conceptos que no llegan a formar parte de una remuneración. En el 123 está ligado, sí, pero por el concepto o por el término de salario, aquí mi figura de remuneración es todavía más amplia y además la vinculo invariablemente con el presupuesto y con el manejo responsable del presupuesto. Importantísimo. Bruno Acevedo, ahorita Guadalupe nos planteaba un tema que me parece que conforma la base conceptual de interpretación del 127, que es, lo quiero refrasear de esta manera, ¿qué es remuneración? A ver, porque no sé qué tanto quienes te están viendo y te van a escuchar, Bruno, entiendan o sea de uso común, Ujú. cotidiano, el término remuneración. Hay veces que hay gente que dice, no, el salario, la percepción, el ingreso, pero como ahorita Guadalupe ya por ahí enfilaba el argumento, pues quizá la interpretación del 127 nos remite a un concepto más amplio. ¿Qué entender en este punto? Bueno, a ver, yo creo que aquí en esta parte del artículo 127 es bastante detallado sobre lo que tenemos que entender como remuneraciones. Digo detallados porque contiene una lista de todos los conceptos que se deben de computar para establecer este límite máximo que tienen todos los servidores públicos, tanto federales como locales, que es la remuneración anual del presidente de la República, ¿no? Y dentro de todas las cosas que se consideran como remuneraciones están cualquier ingreso en efectivo, A ver, ingreso en efectivo. digamos, pero ingreso en efectivo incluye dietas, incluye aguinaldos, incluye salarios, incluye desde mi idea, primas, premios, bonos, recompensas, cualquier ingreso que se pueda contabilizar en monetario, digamos, en efectivo. Y además, la propia norma constitucional dice que también se tiene que entender cualquier pago en especie que reciba un servidor público. A ver, ahí ayúdanos a entender esa parte, Bruno. Ponnos un ejemplo. Eh, la verdad es que aquí es donde nos podemos poner imaginativos. Y yo entiendo que cualquier pago en especie, digamos, es todo lo que recibas por causa del empleo del cargo o comisión que tú ejerzas público que no sea dinero. Esto, desde mi perspectiva, podría incluir desde, digamos, una residencia, por ejemplo, porque aquí la Constitución no distingue, no los excluye, digamos. Si te dan una residencia como apoyo, Un carro, por esto ejemplo. tiene que computar para efectos del límite, que ahorita vamos a ver lo del límite, porque eh, ahí es donde me parece que podría entrar en cierta tensión o colisión. Pero tú dices, si te dan una casa, tiene que computar, un carro tiene que computar, ropa. Yo pensaría que sí, porque la Constitución no lo excluye. La Constitución excluye solamente, digamos, tres cosas. Literalmente, los apoyos y los gastos sujetos a comprobación. Gastos sujetos a comprobación, es decir, que tú hagas por tu cuenta, yo entiendo que esto es comprobación y que luego se te tengan que retribuir. Pero Es gastos o sea, pero para el desempeño de tu trabajo, ¿no? para el desempeño de tu trabajo, claro está, que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. ¿Esto es lo que se llama viáticos? Yo entiendo que esto es lo que se llama viáticos, esto es lo que se llama un boleto de avión, claro, gasolina, lo que tengas que gastar por el viaje oficial que estás Casetas, a lo realizando. mejor. Casetas, todo lo que nos podemos imaginar que podamos gastar en un viaje que hagas por causa de tu empleo público. Esto es lo que no entra Esto es lo que no entra. en el concepto. Y estas son, digamos, exclusiones literales de la Constitución. Por lo tanto, si hay un pago en especie o si tú recibes una retribución, una percepción en especie que no está contemplada en estos supuestos, yo entiendo que por la simple interpretación literal de la norma tendría que computarse como algo de remuneración. Esto es lo que es el concepto de remuneración en la primera fracción del artículo 127. Y es creo yo, muy interesante cuando pones el ejemplo de los conceptos, porque a veces se podría disfrazar, ¿no? A lo mejor tienes un rubro que sea salario, pero luego lo disfrazas como bono, como compensación garantizada, como estímulo por
asistencia, como dieta en apoyo. Digo, esto es muy común en los parlamentos. Claro. Dieta por asistencia a sesión de comisión. Las dietas, por ejemplo, Las dietas. están expresamente consideradas. Incluso la propia Constitución, ahorita que mencionas esta como posible, digamos, como la posibilidad de que se le pudiera dar la vuelta a esta disposición constitucional, pensando en distintos nombres para estos ingresos, en efectivo, el propio dispositivo constitucional le exige al Congreso, tanto federal como local, emitir normas para reglamentar esta disposición constitucional, y lo mismo les exige castigar cualquier elusión o cualquier intento de darle la vuelta a estos límites constitucionales. Que sería, dado que esto tiene que estar previsto en un presupuesto, serían los propios legisladores los que intentarían darle la vuelta en su caso, porque tiene que tener una cobertura presupuestal, un gasto público. Claro, No se puede inventar. A ver, exactamente. ahora, si nos vamos, Guadalupe, regreso contigo a la fracción segunda del 126, porque la fracción primera, efectivamente, como ahorita lo acaba de plantear con gran claridad Bruno, tú también aludías a ello, pues está dándonos la perspectiva conceptual de qué se entiende por remuneración. Y viene mencionado todo lo que Bruno dijo, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otro, que ahí es donde viene lo que tú señalas, con excepción de apoyos y gastos. Bueno, pero en la fracción segunda, Guadalupe dice que ningún servidor público podrá recibir dicha remuneración, la de la fracción anterior, que sea superior a la establecida para el presidente de la República. A ver, Sí, esto es resultado yo pienso que el presidencialismo que todavía imperaba en esa reforma de 2009, esto es producto de la reforma constitucional de 2009, era presidente Felipe Calderón, había mucho desorden, la exposición de motivos explica que había mucho desorden, mucha discrecionalidad al momento de fijar remuneraciones, había presidentes municipales que recibían remuneraciones verdaderamente exageradas para el nivel de obligaciones o de responsabilidades que tienen. Y esto va muy ligado a los niveles de responsabilidad que tienes en el servicio público. Entonces se decidió tomar como referente al presidente de la República. Él es nuestro máximo en cuanto a la remuneración, el límite que debemos tener en nuestra remuneración. Pero el hecho de que sea el máximo, como lo decíamos en un principio, no quiere decir que sea preeminente. Es vamos a decir, el tope máximo o elemental que vamos a observar para efecto de las remuneraciones. Puede ser entendido como solamente aplicable al Ejecutivo Federal, finalmente como titular solamente de un poder, pero se ha interpretado de tal forma de que rige para los tres poderes. O sea, es que no, porque dice ningún servidor público. Puede Pero recibir. tú dices que a lo mejor servidor público es del Ejecutivo. Podría interpretarse solo del Ejecutivo, pero se ha entendido que derrama a todo el sistema de remuneraciones, tanto de la Federación como de las entidades federativas. Hay excepciones. Cuando se hizo esta reforma constitucional, el tercero transitorio precisamente fijó las excepciones que tenemos con los poderes judiciales, empezando por el federal, por el de las entidades federativas, Instituto Nacional Electoral, en ese entonces, en esa redacción, y también se ha interpretado como que caben el resto de órganos constitucionales autónomos que tiene el Estado mexicano. Pero como excepción, Como- o sea, es este transitorio tercero. Como excepción de que pudieras incluso ganar más que el presidente de la República, porque cuando la reforma constitucional, desde luego había funcionarios que podían haber estado percibiendo más que el presidente de la República. Y bueno, cuando ya entró en vigor esta reforma y se planearon los presupuestos y los manuales de remuneraciones de los servidores públicos, se hizo la reorganización, por decirlo de alguna forma, partiendo precisamente de la base de lo que gana el presidente de la República, reconociendo, como dice Bruno, o integrando no solamente el pago en efectivo, sino también el pago en especie, que eso te agranda de manera importante lo que percibe el titular del Ejecutivo. Es lo que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, si ahorita Bruno ponía el ejemplo de la vivienda, pero
¿A cuánto equivale el apoyo para vivienda? Pues perdón por la obviedad, pero también depende del tipo de vivienda. Claro, O sea, no es lo claro, mismo que te den un departamento 60 metros cuadrados claro. a que vivas en una residencia oficial muy grande, ¿no? La O sea, dis- no sé ahí cómo calcular, no, habrá fórmulas para hacer ahí, ese cálculo, pero ahí el Estado mexicano tiene un verdadero problema, porque la Constitución es muy clara cuando habla de pago en efectivo y el pago en especie. sí, sí. El problema lo tenemos, en mi punto de vista, con el pago en especie. O sea, reconocer todo lo que el máximo recibe como pago en especie. Entra la residencia, entran alimentos, entra transporte, vestuario, Alimentos. alimentos, por supuesto, por No, pero supuesto. entonces, Eh, yo me imagino que el cálculo o sube sea, mucho, ¿no? son, No sé son cómo. todo, a ver, si vives en una residencia oficial, Pues es que son del todos los desayuno hasta la servicios. cena. Sí, claro, Exactamente. y todos los servicios que involucra, por ejemplo, luz, gas, agua, teléfono. Todo eso tiene que computarse. Todo eso tendría que computarse. Pero entonces Así el máximo, ¿en cuánto estaría? es la gran pregunta que nos podemos hacer Es la hoy en gran día. pregunta. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta y además, si computamos todos estos gastos, incluso parece derrotar un poco la intención que se podía leer desde la exposición de motivos de la reforma constitucional, incluso y de la emisión de la ley de remuneraciones, en el sentido de que se pensaba que que el cálculo iba a ser para abajo. Si nosotros O empezamos, sea, de que a los partir servidores de públicos, la reforma y de la ley iban a bajar o iban a establecer un límite, digamos, razonable, Ordenado. ordenado, sin duda, pero también austero. Pero claro que si empezamos a contar todos los beneficios que reciben en especie algunos de los servidores públicos del país, y sin hacer un juicio valorativo al respecto, en todos los países del mundo los altos, digamos, los altos funcionarios reciben algún tipo de prestación en especie por el tipo de cargo que manejan. Pero entonces el límite en realidad es mucho más del que se cree, probablemente, si Eh, computamos todos los pagos pero es lo que dice la Constitución, tú mismo nos lo aclarabas. Claro, claro, O sea, claro. así debe de ser, ¿no? Así Sí, debe de ser. sí. Y entonces el resultado, Bruno, si no estoy entendiendo mal tu comentario, es, pues el objetivo de la reforma en ese sentido no necesariamente se alcanzó. Pues yo creo que ese límite sería, si se contabilizan todos estos pagos en especie, probablemente es más alto de lo que creemos. No sé, no tengo conocimiento de que se haya hecho el cálculo oficialmente, digamos, de cuánto gana, por ejemplo, por poner el ejemplo de la fracción segunda, el presidente, pero el presidente tiene, tiene algunas prestaciones en especie derivadas de su cargo que, de nuevo, sin hacer ningún tipo de juicio. Los presidentes en gobiernos anteriores habían vivido en la residencia oficial de Los Pinos. No sé cuántos metros cuadrados tenga, no sé qué extensión tenga. Por fuera parece grande. No sé qué tanto sean oficinas o residencias privadas, pero sí me parece que tendríamos derecho a saberlo, ¿no? O sea, Eh, si alguien quisiera alquilar algo así, ¿a cuánto equivaldría? ¿Tendríamos derecho a saber eso, a preguntar eso? sí, sin duda tenemos derecho a saber eso. Y hay obligación constitucional de que este detalle de pago en efectivo y pago en especie exige que esté en presupuesto. El presupuesto de egresos tendría que detallarte ¿Tendría que haber un renglón? exactamente, y en el manual de No lo he visto. remuneraciones. Seguramente se me ha pasado, Guadalupe, porque no lo he visto. Es que No yo de existe. repente leo muy rápido y no. No existe en ninguno de los No existe. presupuestos que Tú sí lo has nosotros, checado con yo sí detalle. lo he revisado a partir de que tenemos una ley de remuneraciones, a partir de que se hicieron las impugnaciones correspondientes. Parte de nuestro trabajo fue precisamente revisar cómo se traduce este pago en efectivo y este pago en especie, cómo se detalla, de qué se integra. Y la respuesta la tendríamos que haber encontrado en el presupuesto de egresos, en sus anexos y en los manuales correspondientes que todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a publicar después de que se apruebe el presupuesto de egresos. Si tú te asomas a este tipo de documentos, nunca hemos encontrado ese tipo de detalle. Esto me lleva a pensar, estoy bien, Guadalupe, si concluye que esto supone una violación al 127, Sí, claro, en mi punto de vista, sí. a la literalidad del Sí, 127, sí. porque tendríamos derecho a tener claridad en esto. Claro, porque además son recursos públicos y también es un tema de transparencia. La transparencia a mí me garantiza
que no haya corrupción, que no haya abuso, como decía Bruno. O sea, que si la reforma además tenía como finalidad no solamente fijar límites, sino también procurar un Estado austero, ¿sí? Ordenado en cuanto al gasto público en el tema de remuneraciones, de esta forma no se está logrando, porque seguimos teniendo un tema de opacidad, porque donde creemos que podemos encontrar esta información, no existe. Porque entonces, bueno, tú misma lo apuntabas. En la fracción segunda, cuando la Constitución dice ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto, Así ahí es. también tenemos Así es. Una limitación, una claro. limitación por cuanto hace al tipo de norma, Así porque dice es. presupuesto. O sea, Así es. presupuesto, ok. Pero si esto, apuntábamos hace unos minutos, se proyecta a nivel de entidades federativas, de municipios, etcétera, y no existe el parámetro con claridad fijado, que tú puedas ver ese renglón. ¿Dónde está ese renglón? Bueno, pues, en los anexos, etcétera. Sí, pero dime dónde está. Entonces, pues yo veo que esto se desdibuja un poco, perdón, pero Claro, porque lo único que encontramos son los pagos en efectivo. pero Y entonces, entonces lo que tú ves en la realidad, como bien lo describes, el hecho de vivir y que no es criticable, ¿se entiendes? Si es el titular del Ejecutivo o si son los titulares de para eso ciertos... existen las residencias oficiales. Claro, o sea, insisto, es completamente entendible ciertos apoyos o ciertos pagos en especie que tienen algunos servidores públicos por el nivel de responsabilidad. Eso va muy ligado Y al de nivel... seguridad también. Exactamente, de responsabilidad y de seguridad. Por eso la Constitución habla de pago proporcional, Sí. según tus responsabilidades. Entonces se entiende muy bien que el titular del Poder Ejecutivo tenga este tipo de pago en especie. Lo importante, porque como es el referente máximo que tomamos para todo el servicio público federal y de entidades federativas, lo importante es que supiéramos todos con certeza cómo es que se integra este salario o esta remuneración, mejor dicho. ¿Ustedes se acuerdan que cuando viene esta reforma de 2009, y yo me acuerdo muy bien porque pues, es una persona cercana, digamos, es un buen amigo, un consejero del entonces IFE se amparó precisamente argumentando esto que tú ahorita señalas? Sí, ¿Se acuerdan de ese caso? sí, bueno, se ampararon sobre todo contra la ley. Se ampararon contra la ley. Sí, sí, no se Contra la ampararon ley. contra la reforma, claro, no contra la reforma constitucional, sino contra la ley o contra algún mandato presupuestal que les quería ajustar a la baja, Mm. pero en la lógica de que ellos decían, bueno, sí, pero tú me estás poniendo como tope el salario del presidente, pero solo considerando el salario, Así es. Solo el pago no en el efectivo concepto integrado de como remuneración. de remuneración que Bruno nos explicó. Y entonces lo que se decía, y entiendo que ese amparo se ganó, es, pues no me estás haciendo bien el cálculo, estás tomando una parte del ingreso y de la remuneración total entendida en sentido global. Fíjate qué curioso es nuestro sistema mexicano normativo. Es una reforma constitucional de 2009. Sí. Pasaron 10 años para que se cumpliera el mandato constitucional de emitir leyes que reglamentaran ese artículo 127 constitucional. Es en 2018 donde se aprueba, el Congreso aprueba esta Ley Federal de Remuneraciones y es cuando se empiezan a promover esta serie de amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, porque el principal inconveniente que tenían y que los dejaba en un estado verdadero de incertidumbre y de inseguridad jurídica es que no sabíamos o no se sabe todavía a la fecha cómo se integra el salario, nuestro máximo referente, que es el del presidente de la República. Porque hace falta ese renglón Exactamente. que tú decías. Exactamente. Ni siquiera, no se detalla, uno podría pensar que se detalla en la ley, ¿no? Y después en el presupuesto, Ajá, o después en los manuales. claro. Y mi siguiente paso tendría que ser la ley. Pues, Si tú analizas la primera ley federal de remuneraciones que tuvimos, no tiene ese nivel de detalle. Y aquí también entran, claro, los principios del gasto público también, Claro. en donde, digamos, es claro que hay ciertos pagos en especie que se están realizando con recursos públicos y como sabemos, no puede haber pagos sin Claro. estar previstos en el Así es. presupuesto de Así egresos de la Federación, eso es muy que importante. tienen que tener un cierto grado de especificidad. Entonces, pues digamos, como vemos, remuneraciones conjuga diversos principios constitucionales, tanto de gasto público
como de remuneración. Oye, qué bueno que mencionaste lo del presupuesto porque, digo, esto me lleva a los orígenes del constitucionalismo con ese famoso principio de la Revolución Americana de no taxation without representation. Es decir, la idea de que sean los representantes populares los que determinen eso y evitar esa tentación de que en el ejercicio de un cargo público tú puedas decir, pues tomo esto, tomo lo otro, jalo esta partida para acá. No, tiene que haber una predeterminación con cobertura normativa que pase por una aprobación presupuestal Claro. del Congreso democráticamente electo, pues también para garantía del pueblo. Claro, es un control. Es un Así control, es, ¿no? es un control. Es el primer control que tenemos, efectivamente. No puede haber pago alguno sin estar previsto en ley o en el presupuesto de egresos. Digamos, todo tiene que estar previamente, cualquier gasto que hace el gobierno tiene que haber estado previamente previsto en el presupuesto correspondiente o en una ley o decreto posterior. Pero digamos, siempre tiene que haber un principio de legalidad que rija el ejercicio del gasto. Y esto es algo, creo yo, muy interesante que incluso pues, podríamos remontarnos o remitirnos, mejor dicho, al 31 fracción cuarta de la Constitución cuando establece los principios de reserva de ley en materia tributaria. O sea, ¿por qué nos cobra impuestos el Estado? Pues nos cobra impuestos para satisfacer el gasto público con una reserva de ley que con los representantes populares lo determinen, etcétera, etcétera. Porque si no, pues hay una gran incertidumbre. Y claro, y como lo menciona Bruno, ¿no? Es un tema de gasto público, de control, desde luego, para evitar abusos, evitar temas de corrupción, Sí. Fomentar esta idea de la transparencia, ¿no? Oye, son recursos que se obtienen de lo que yo cubro como mexicano Oye, por y impuestos. también la discrecionalidad, ¿no? Sí, Porque es lo que hay que es que me evitar. quedé pensando en este ejemplo que tú citabas, que es cierto, está mencionado en la exposición de motivos, pero sí en su momento me acuerdo que fue muy llamativo, de un presidente municipal que de repente dice, pues yo quiero ganar, y creo, no, creo que no estoy inventando si digo 400,000 pesos al mes. Sí, Oye, sí, es una cantidad ofensivo. extraordinaria. Sí, y no Pero es que sí, los pero ¿te acuerdas que sí claro, pasó? claro, y no es que menosprecies la labor de un presidente municipal, No ¿no? es por No, quitarle, a ver, no, pero son niveles de gobierno y son en consecuencia niveles de yo responsabilidad. incluso te diría, Guadalupe, está fuera de toda lógica de Completamente. mercado de servicio público. Vaya, si Completamente. tú eres financiero, está bien. Si tú eres dueño de un banco, si tú eres dueño de una aseguradora, de una casa bolsa, o eres un empresario exitoso. Yo Completamente. creo que en iniciativa privada No, la lógica es diferente. Pero tú eres servidor público. Y por eso era un manejo exageradamente discrecional. Exageradamente discrecional porque cada quien fijaba la remuneración Lo como... pasaban a aprobación de cabildo y vámonos. Y exactamente, y llevarlo también a aprobación en el los gobiernos locales, las gubernaturas, los congresos locales, llévalo también a nivel federal. O sea, ese es el manejo. Y por eso, gasto público me hizo también pensar en un tema de auditoría. Oye, por eso hay una auditoría superior de la Federación que revisa que el presupuesto que yo autorice como Cámara de Diputados esté fielmente observado al momento de realizar el gasto público. Pero mi base tendría que ser lo que yo aprobé, lo que yo plasmé en el presupuesto. El detalle que tenemos con este tipo de presupuestos es que es información, para mi gusto, incompleta. Incompleta. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la interpretación del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la interpretación del artículo 127 de la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero regresar contigo, Bruno Acevedo, porque decía Guadalupe, anticipaba, pero te pido ahí un comentario. Este tema ya llegó a la Suprema Corte. Ya hubo la posibilidad de que el Tribunal Constitucional de México tuviera una primera aproximación al tema de remuneraciones derivado de una ley, que es lo que tú mencionas. Bueno, pues está en general en el 127, se desarrolla legislativamente y esto llega a conocimiento de la Corte. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Esto llega a conocimiento de la Corte en una acción que, por cierto, proyectó la licenciada Guadalupe, la acción 108-2018, donde se analiza la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
Y, digamos, tenemos una primera aproximación a esta ley en donde es una acción bastante compleja. Hay algunos artículos que no se analizaron, que se sobreseyó respecto de ellos porque había habido, entre que la impugnaron y la Corte la analizó, hubo reformas a la misma ley en un intento del legislador por corregir algunos vicios que ellos solos detectaron sin un pronunciamiento de la Corte. Y luego hay algunos artículos muy importantes que la Corte sí analiza propiamente, en donde el legislador intentó reglamentar los principios del 127, pero le faltó desarrollar conceptos claves, principalmente en lo que analizó la Corte en el artículo 6º y en el artículo 7º de la ley, sobre cómo calcular, digamos, se acepta que la remuneración máxima que puede ganar cualquier servidor público es la remuneración del presidente de la República. Pero lo que la Corte vio con esta ley es que el legislador no desarrolló criterios objetivos que nos permitieran conocer cómo se iba a llegar a esa remuneración total, ¿no? Se acepta como límite, pero dado que esto tiene que ser armónico con el principio de división de poderes, necesitábamos conocer cómo iban a fijar ese límite máximo para el resto de los servidores públicos del país, de la nación, a nivel federal y a nivel local. Y esta es la primera aproximación que tiene la Corte. Guadalupe Varela, no hay esa certidumbre entonces No, para efectos del desarrollo ya legislativo. Y ya habíamos hablado de la problemática en cuanto hace a la interpretación del Así puro es. texto del 127. Así es. Ahora, ya cuando la Corte se enfrenta al punto que nos describe Bruno, no, ¿estamos también en un terreno de incertidumbre? Un terreno de incertidumbre enorme porque la oportunidad del Congreso era detallar, entender esta lógica del 127 constitucional. Ahora sí que el terreno ideal era la Ley Federal de Remuneraciones. No se logra porque el análisis que hace la Corte, como lo menciona Bruno, de esta Ley Federal de Remuneraciones, nos llevó a demostrar que solamente era una repetición del 127. Así tal cual. Así, tal cual. Y estas exigencias de detallar cada uno de lo que significa remuneración en este concepto tan amplio de pago en especie, pero principalmente de pago en efectivo y de pago en especie, es lo que nos dejó completamente limitados. De ahí las impugnaciones. Si mi referente máximo es la remuneración del presidente de la República y yo no tengo claridad de cómo se integra esto, ¿cómo puedo irradiar hacia el resto del servicio público si mi referente está incompleto? O sea que el límite al que nos vamos a sujetar por mandato constitucional no está claramente fijado. No está claramente fijado. Entonces, Y tenemos un escenario todavía peor, porque esta ley de 2018, si 2018 dijimos, resueltas las acciones en 2019, provocó que el legislador, después de la acción, provocó que el legislador abrogara la ley de 2018, emitiera una nueva, y esta nueva está pues, muy interesante, está también impugnada. Es un foro de reflexión, pero lo importante es que ahora introducen una fórmula que ni siquiera los especialistas de Banco de México han podido descifrar para poder determinar a cuánto asciende efectivamente la remuneración del presidente de la República. pero yo creo que, a ver, a lo mejor mi formación jurídica me pone muchos límites a comprender esto, pero yo creo que tendría que ser algo en términos de rendición de cuentas y en aras a la transparencia que también por ahí se mencionaba, debe ser una cifra, punto. Sí, una La que cifra sea. y que nada Tiene más que ser y una que cifra. desarrollen los conceptos Sí, que le integran. porque, que por cierto también está en la fracción quinta del 127 cuando dice las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar Así es. y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Ahí es donde viene el tema de la claridad. Pero yo creo que lo más claro, para que una persona lo pueda entender, porque a mí me parece que los temas constitucionales no deben ser temas de especialistas. No. Digo, salvo alguna excepción que ya sabemos que en la parte del capítulo económico de la Constitución, bueno, están temas de competencia económica, de mandatos al Banco de México, pero en general la Constitución debería ser para Clara, todas las muy personas. clara, así es. Entonces, la forma de aterrizar esto, Guadalupe, a lo mejor en mi ingenuidad de abogado, me puedo estar equivocado, pero yo diría, pues ponle un número, Sí. el que sea.
Sí, ¿Cuánto es? 100, 200, 500, 1 millón. Pero pónselo para claro. darle contenido y sustancia al límite, que es lo que tú dices ahorita. Si no, ¿cómo? Claro, no acudas a una fórmula que es completamente innecesaria. Finalmente ya tenías una cifra de la cual partir. Es cuestión de actualizarla. Claro, como todos los sueldos se actualizan, tenemos un tema de inflación, porque además estamos hablando de remuneraciones que también equivalen a una retribución digna del trabajo que tú estás desempeñando como servidor público. Fíjate qué bueno que lo dices, porque en el encabezado del 127 dice que la remuneración tendrá que ser adecuada Así es. e irrenunciable e incorpora el concepto que tú misma, Guadalupe, mencionaste hace un ratito, en donde se agrega que debe ser proporcional a la responsabilidad Así es. del servidor o servidora público. Así es. Entonces, uno entiende cuál es la responsabilidad de un presidente de la República, uno entiende cuál es la responsabilidad de los 11 ministros de la Corte, entiendes la responsabilidad de nuestros diputados, de nuestros senadores, llévalo a los gobernadores, a los secretarios de Estado, a los presidentes municipales. O sea, es una derrama de delegación de Órganos facultades, autónomos. órganos autónomos que de manera muy legítima también salieron a defenderse porque están en un verdadero estado de incertidumbre. Te voy a poner el ejemplo de lo que ocurría con Banco de México. Banco de México no vive del presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados. Banco de México, pues por su naturaleza, depende de los ingresos que genera, pero está obligado a observar la Ley Federal de Remuneraciones. Viene su impugnación, también ellos en controversia constitucional, como todos los autónomos en ese año, y también con esta nueva ley, la que está vigente, y encontramos en Banco de México esta regla que es importantísima. No dependo del presupuesto, pero observo la ley. Y la otra, oye, ¿cómo calculo? Porque la pregunta es, ¿cuál es el método adecuado para calcular una remuneración? Sí, como tú dices, oye, es una cifra, es detallarla, ok, pero ¿cómo llego a esa cifra? A la del pago en efectivo, por ejemplo. Y Banco de México tiene un sistema muy interesante, tiene un comité que año con año revisa las remuneraciones, pero parte de la base de analizar los sueldos del sector privado financiero. Ese es su referente. Porque además y hay algo que se nos está olvidando, en el servicio público necesitas servidores públicos honestos, capaces y competentes. A una institución como Banco de México no le conviene que sus grandes cerebros, personajes tan competentes que trabajan ahí, se te vayan al sector privado, ¿no? Porque Oye, van a ganar mejor. ni le conviene a Banco de México, ni le conviene a México, No le conviene al país, a nadie. a nosotros, a todos nosotros. Claro. Que además esto no solamente es en beneficio tuyo como servidor público. Oye, como sociedad, yo quiero tener servidores públicos de excelencia. Y fíjate, qué buen ejemplo estás poniendo, Guadalupe. Es que este ejemplo, de veras, hay veces que tenemos que valorar, sinceramente, luego, la institucionalidad del Claro. Estado mexicano, porque si uno revisa la historia de Banco de México, ha habido servidores públicos de primerísimo nivel, Exactamente. con reconocimiento Así es, internacional. Claro. Así es. Yo quiero que estén ahí, Yo- los Exacto. mejores. Claro. claro. Lo Y- quieres para todo el Estado mexicano. Bueno, para todo el Estado mexicano, pero mínimamente en Banco de Sí, México. O sea, sí. Banco de México a veces lo olvidamos en el debate público, pero Banco de México es una institución central, Tiene una responsabilidad importantísima. importantísima, Bruno. Claro. Mantener el valor adquisitivo de la moneda, nada más. Estabilidad económica. Estabilidad económica. A mí me gustaría retomar algo que dice Guadalupe, que me parece importantísimo. Y ella dice, mira, ni Banco de México pudo calcular el salario que tenemos como máximo. Y ahí sí le saben, imagínate. Y ahí sí, ¿qué pasa? Además, que en el marco de esta reforma constitucional se creó un tipo delictivo que era remuneraciones ilícitas y también sanciones administrativas. Estas, digamos que tuvieron sus propios problemas de constitucionalidad. Dejamos de lado la parte penal, pero concentrémonos en la administrativa solamente. ¿Qué tan importante es saber cuánto gana el presidente? Bueno, pues que si tú ganas más que el presidente, entonces tienes un tema de sanciones administrativas, Así es. por lo menos. Entonces, de ahí la importancia de que fuera fácil calcular la cifra. Yo no sé si la ley tiene que tener una cifra con pesos y centavos, pero sí me Bueno, parecería que... Es que yo lo menciono en mi ingenuidad, repito, por Claro, tercera vez, en mi ingenuidad de abogado,
para tener claridad en eso, Bruno, porque Mm, tú puedes integrar una fórmula, claro. pero también la fórmula seguramente es interpretable. Ahora, si tú me dices, voy a poner una cifra absolutamente exagerada y fuera de la realidad, 1 millón de pesos, bueno, sobre eso te vas. Claro. 1 millón no quiere decir 1.100.000, 1.200.000, no quiere decir 1 millón. No, y la importancia de eso es que si no conoces la cifra o si todos podemos llegar de la lectura de la ley a un resultado distinto, Así es. entonces ahí se está jugando no solamente, digamos, estamos incumpliendo una ley que además podemos ser sujetos de responsabilidad. Es ahí la importancia de conocer con pesos y centavos el límite. Claro, porque la Constitución cumple con decirme cuál es mi tope. La ley me va a decir cómo lo integro. Y el presupuesto me va a decir, entonces, el detalle que tú comentas, ¿no? El renglón. La Sí, cifra entonces, cifra exacta y el concepto concreto Ujú. que conforma Es esa que- es que remuneración. Es como yo- la escalerita, ¿no? yo Claro. entiendo, Guadalupe, que ese es el mandato de la fracción quinta, Yo también. que dice, deberán especificar y diferenciar Así es. la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Así es. Pues yo no sé, pero Hay un a mí- mandato aquí muy claro de yo creo que es transparencia. claro. Sí. Así es, de Y transparencia. de claridad y de seriedad. Ahora, déjenme les planteo esto porque también alguien que nos esté escuchando y viendo, que tome su constitución, lo recomendamos mucho y se vaya al artículo 127, fracción cuarta, en la última frase dice, quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. ¿Qué querrá decir eso de quedan excluidos los servicios de seguridad? ¿Que no computan para efectos de este máximo? ¿Cómo es eso? Yo creo que es exactamente lo que significan que la suma de, por decirlo, por poner ejemplos que están en los medios todo el tiempo. Los coches blindados, ¿no? Por ejemplo, en los que se mueve, ¿cuánto cuesta ese coche? Bueno, ¿cuánto cuesta la persona que lo maneja, que está entrenada en cuestiones de seguridad, los escoltas, etcétera? Todos esos salarios y todo ese gasto de Eso lo equipamiento, excluimos. eso no lo consideramos para remuneraciones. Ahora, esto es para el servidor público. Una pregunta que podemos hacernos es, el servidor público está bien, ¿y los de su familia? Su familia no necesariamente es un servidor público. Pues aquí dice, pero a ver, aquí si nos vamos a la letra de la Constitución, dice que requieran los servidores públicos. Está sujeto a interpretación. Yo podría pensar que un servidor público requiere, para poder hacer bien su trabajo, la tranquilidad de que sus miembros cercanos, su núcleo familiar, no corre peligro, ¿no? Por ejemplo. Pero todo esto es lo que debería estar muy claramente dispuesto Detallado en en la la ley ley. para no tener Así este es. tipo de problemas Así es. interpretativos Y de dudas, ¿verdad? y de dudas. Oye, también, Guadalupe, digo, un poco ya lo habías mencionado, pero ¿qué tan relevante te quiero plantear es la fracción sexta del 127 que proyecta una obligación, así lo quiero entender, del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias para expedir las leyes? Entonces, ¿por qué? Y te lo digo porque a mí me parece que es esta la fracción que fundamentaría la idea que tú misma mencionaste de que esto es para el Estado mexicano Así y que es. tiene que haber una también, y no lo sé, no tengo claridad ahorita, no sé si ustedes tienen el mapa de que en todas las entidades federativas ya existen ley de remuneración, de Sí. remuneraciones. Sí, esta fracción, como tú lo mencionabas, es muy importante. El 127 son principios de remuneraciones de todo el servicio público del Estado mexicano. Esta fracción obligaba al Congreso de la Unión a emitir la Ley Federal de Remuneraciones y a cada entidad federativa su respectiva ley de remuneraciones. Hasta donde yo tengo entendido, todas las entidades federativas ya cumplieron con este mandato, pero el inconveniente que se suele tener lamentablemente es que, y lo digo con todo respeto, es que ante textos legales novedosos, entre comillas, muchos congresos reproducen lo que se utiliza a nivel federal. Os tomaron como una especie de machote y vamos. Y entonces el problema o el inconveniente que tienes es que finalmente no existe un ordenamiento que te dé esa claridad ni a nivel federal ni a nivel local. Y por ejemplo, a nivel local, ¿podrían ellos fijar como tope el salario del gobernador? Podrían, sí, siempre y cuando no exceda el máximo del presidente de la República. Ah, ok. Digamos, el tope del presidente serviría para también Para los todos. gobiernos estatales, pero Para en una todos. entidad federativa podrían decir, bueno,
Pero aquí en esta entidad federativa, sin que exceda el salario del Así presidente, es. la referencia va a ser del gobernador o Hacia abajo. gobernadora para abajo. Hacia abajo, así es. Eso se- Son reglas, eso a nivel local, dependiendo también del tipo de servidor público o del nivel de servidor público que tengas. No es lo mismo el servicio público federal al servicio público de una entidad federativa que por poblaciones no tiene quizá tantas exigencias, que probablemente no pueda tener tantos inconvenientes de carácter económico, de carácter social. Hay entidades federativas que son muy fuertes desde un punto de vista económico, ordenadas, y que a lo mejor su ámbito de aplicación de su ley de remuneraciones es distinto a lo que puedas tener el sureste, en donde los recursos económicos pueden ser más limitados, en donde las necesidades de tu población sean completamente distintas y en consecuencia tu presupuesto también sea diferente. Oye, que alguien ahí que te escuche, Guadalupe, podría decir, no, al contrario, en las entidades de menor desarrollo deberíamos de pagar más que en ninguna otra para que se vayan los funcionarios Para públicos atraer más talento. competentes, Claro, para atraer claro. talento, ¿sí o no? Pues sí, no, pero además eso es lo ideal. A ver, yo No, estoy es que- convencida de eso, ¿no? Lo que tú dices, oye, lo ideal es que todo el servicio público esté bien remunerado. Yo en esto, fíjate que cada vez estoy más convencido de que si queremos tener servicios públicos de calidad, hay que pagar bien. Entiendo que podamos discutir, y se ha discutido en México, y ha sido pues tema de muchas notas periodísticas, muchas conversaciones, planteamientos políticos, también hay que decirlo, Sí, claro. parlamentarios, Sí, bueno, en libertad de expresión como debe ser. sí. Pero eh, yo sí creo que hay un elemento de motivación y de buen desempeño en un ser humano que se siente dignamente remunerado Así es, así y es, que eso le permite comprometerse así es, con el trabajo que está haciendo. así es. Y yo creo que esa era la intención. Recordemos que este artículo ha sonado mucho recientemente por la ley, porque finalmente se aprobó a partir de 2018 la Ley Federal de Remuneraciones, pero este artículo, digamos, es 2009. Y en 2009 a mí me da la impresión de que la intención del constituyente no era una intención de castigar a los servidores No, públicos, así es, ¿no? digamos, como de necesario. Sí, de castigar. Yo diría de castigo. No habría una O intención sea, de castigo te refieres a bajar mucho los a sueldos. bajar mucho Así los es. sueldos, digamos. Más bien lo que había como intención era una cuestión de ordenar, de que se quitara la discrecionalidad, pero sí de pagar sueldos dignos, sí de generar salarios que fueran competitivos respecto de la industria, sí de atraer y retener talento. Todo esto estaba en la mente del constituyente, según leemos en la exposición de motivos, en 2009. Y me parece que paulatinamente ha ido modificándose un poco ese discurso, y me parece que no creo que sea deseable para los servicios públicos del país, como decimos en esta mesa. No, porque si tienes una fuga permanente de talento, incluso hay dependencias, ustedes lo saben muy bien, digo, esto es algo que pues todos los que estamos en el ámbito jurídico conocemos, que invierten mucho en capacitar a sus servidores públicos y cuando ya están capacitados se Se van van, claro. a la iniciativa privada con el consiguiente pues derroche o desperdicio Claro. de esa inversión que se hizo en talento humano, en generar recurso humano que a la postre va a servir. Y estoy pensando, lo digo con todas sus letras, perdón, pero estoy pensando en instituciones de procuración de justicia, Claro, Ujú. sí, por supuesto. en fiscalías. Claro, sí. Y yo creo que incluso, digamos, el fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? A partir de que México empezó a crear un estado regulador con organismos constitucionales autónomos que tenían un cierto grado de técnica y de experiencia, etcétera, pero que tenían esta facultad de generar regulación, tenían estos, digamos, como la facultad de generar reglamentos, disposiciones generales, facultades cuasi jurisdiccionales, ¿no? Y facultades cuasi ejecutivas. Se empezó a generar ámbitos de derecho muy especializados, por ejemplo, pensando en nuestra profesión. Estas son, Comisión Federal de Competencia por Económica, ejemplo, Instituto Federal de Telecomunicaciones, el propio INAI. Así es. Necesitas gente El Instituto Nacional Electoral. nacional electoral. O sea, yo ahí, y lo digo como autocrítica, pero yo creo que ahí ni siquiera te alcanza con un licenciado en Derecho o No, una licenciada en Derecho. no. Con mucho respeto para nuestra profesión, Claro. pero sí tienes que tener un plus. claro, O me dirán ustedes que sale uno de la carrera y ya le sabe telecomunicaciones. O a regulación a satelital, regulación, no. no.
Oye, Y no, bueno, va muy ligado también al servicio civil de carrera, ¿no? claro. O sea, es muy importante ligarlo con el servicio civil de carrera. Si yo tengo servidores públicos, eso, capacitados, competentes, a los que ya les destiné esos recursos públicos en su formación, porque muchas instituciones hacen eso y yo creo que lo hacen bien. O sea, estás apostándole a tu capital humano para tener un servicio público de excelencia. Es lo más valioso que hay. Exactamente, que además yo como sociedad es lo que quiero, ¿no? Servidores públicos de excelencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, los cuido, formo un servicio civil de carrera como el que tiene el Instituto Nacional Electoral, como el que tiene el propio Poder Judicial Federal. Sí. Tienes una carrera judicial en donde, como bien mencionabas, no saliendo de la licenciatura sabes todo, ¿no? O sea, comienzas, aprendes, sigues una carrera, compites para ser juez, para ser magistrado, pero ya tienes toda una trayectoria, toda una experiencia que es fruto también de esta remuneración adecuada y digna, que Oye, es qué buen proporcional ejemplo a estás poniendo, porque yo creo que la carrera judicial es la columna vertebral del buen desempeño del Poder Judicial de la Federación. Es decir, y me remito al Poder Judicial de la Federación, ya las entidades federativas que saquen sus propias conclusiones, pero en ausencia de esa carrera judicial, creo que sí habría un desperdicio de talento y una incertidumbre de plan de vida también. En el Poder Judicial Federal hay gente que gracias a la carrera judicial sabe que su plan de vida Sí, es esa vocación, es esa entrega, es esa formación sí, claro, claro. de impartir justicia. Yo creo que eso es buenísimo, Guadalupe. Y que además tienen, por virtud de la carrera judicial, tienen una visión completa de lo que es la administración de justicia, desde coser un expediente, que no es menor, ¿sí? Todavía se cosen los Todavía expedientes. cosen los expedientes aquí. Ay, bueno, a ver, de ahí también. Un día grabamos un Hay que hacer- programa hay que hacer un sobre programa de cómo coser expedientes en pleno siglo XXI. eso, sobre carrera judicial, pero ¿cómo puedes ir avanzando? Haces acuerdos, luego haces sentencias, luego decides las sentencias, ¿no? Si subes como juez, las notificas antes, ¿no? Como si eres actuario, Actuario. y eso sí es una carrera de la que ya te nutriste a lo largo de tus 20, ¿qué te gusta? 20, 30 años en el Poder Judicial. O sea, es algo que difícilmente se valora, que difícilmente se entiende, es de una verdadera entrega y de un verdadero compromiso. Pero va de la mano, carrera Claro. judicial con buena remuneración. Con una remuneración Indudable- digna, dices. Digna, indudablemente. Adecuada. Y con el nivel de responsabilidad, a ver, es decidir si es un tema penal, la libertad de una persona, la herencia en una familia, No. la pensión Si de un alguien va a jubilado. decidir sobre mi libertad, quiero que esté bien pagado. No, la verdad. Enojado no. No. Y que no tengan la necesidad. Claro. Que además hoy en día, y no voy a soltar este tema del Poder Judicial Federal, hoy en día el amparo además se está convirtiendo en el gran instrumento de defensa de derechos fundamentales, que siempre lo ha sido. Sí, pero Pero hoy tenemos un número muy significativo de juicios que se promueven por todos los fenómenos que estamos viendo en el país, ¿no? Y con una serie de actos que lamentablemente, pues, a lo que están llevando a buen sector de la sociedad es a recurrir al juicio de amparo. Es el gran salvador ahorita de muchos temas que tenemos económicos, sociales, de salud, educativos. Vamos a las becas del CONACYT, por ejemplo. y enhorabuena por eso. Que la gente Afortunadamente, acuda al amparo. es una buena afortunadamente, noticia. Y que existe el amparo y que funcione. y que tenemos servidores públicos con una remuneración exactamente con el perfil adecuado y que ameritan esa remuneración digna. Bruno, estamos terminando el programa, nos queda un minuto. Una conclusión, déjame regresar al inicio para que nos compartas un comentario conclusivo. ¿Por qué importa el tema de las remuneraciones en el marco constitucional mexicano? Yo creo que en primer lugar una garantía para la sociedad tener servidores públicos con una remuneración digna para atraer talento y por todas las razones que mencionamos aquí. También es una garantía para la sociedad para saber que se está gastando bien el dinero, tener claridad de cuánto es el máximo que puede ganar un servidor público y que no haya abusos. Y creo que también es una garantía para todos nosotros servidores públicos para no caer en algún tipo de responsabilidad administrativa por tener remuneraciones ilícitas. Es un tema que pasa por, como vimos aquí, por muchos principios de gasto público, por proporcionar responsabilidades que manejamos. En fin, yo creo que es toral y creo que es importantísimo tener muy claro
y con mucha transparencia cuál es nuestro tope salarial para todos. Y que la gente lo sepa, que sepa que hay este marco constitucional. Claro. Bruno Alejandro Acevedo, Guadalupe de la Paz Varela, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este tema. Y gracias a usted por habernos acompañado en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.